bienvenidas, bienvenidas a este espacio que les decía antes de comenzar la grabación. He creado muy amorosamente para ustedes con la única intención de compartir lo que soy, compartir mi ser, compartir mi sentir y compartir mis aprendizajes, pero más allá de mis aprendizajes, mi propia experiencia con respecto al mundo emocional. A veces este Manos Libres falla un poquito, si se empieza a escuchar muy bajito me avisan y miro a ver si cambio o si empiezo a hablar sin. ¿Listo? Cualquier cosa me van escribiendo en el chat. No voy a responder preguntas durante la conversación porque quiero como brindarles la mayor cantidad de información posible. He programado este espacio para 1 hora, pero la buena noticia es que viendo las respuestas, gracias a todas las mujeres que respondieron el cuestionario y viendo las respuestas que ustedes colocaron y compartieron allí, definitivamente me doy cuenta que hay mucho por compartir, hay mucho por hablar, hay mucho por decir. eh, Así que voy a abrir otros 2 espacios igualmente gratuitos. No tengo fecha porque eso se me acaba de ocurrir, pero muy probablemente uno de los espacios será la próxima semana y el siguiente espacio será o en la primera o en la segunda semana de octubre. Y uno de esos espacios será específicamente para resolver inquietudes. Es como, va a ser como una sesión de preguntas y respuestas. Así que todo lo que tal vez no comprendan hoy o todas las preguntas que surjan a partir de la conversación que vamos a tener hoy, anótenlas por ahí en su libreta de notas y en esa sesión de preguntas y respuestas las resolveremos. No quiero llenar el chat con esas preguntas, el chat del grupo de WhatsApp, así que voy a crear también como un formatico muy pequeño de un formulario de Google. em, Donde les voy a decir todas las preguntas que tengan y que quisieran que se respondieran en una sesión de preguntas y respuestas, déjenlas aquí y allí pues tendré toda el insumo para esa sesión. Veo muchos nombres conocidos, pero también veo un par de nombres que no conozco, así es que no sé si todas me conocen. Para quienes no o para quienes después estén viendo esta grabación, yo soy Blanca Corredor, soy una, una mujer apasionada por los amaneceres y los atardeceres. Es como la forma que siempre me gusta presentarme, porque creo que eso conecta mucho con quien soy emocionalmente. Me encantan las transiciones, los cambios. Creo que soy una mujer a quien le aburre mucho la rutina y por eso ese momento donde la noche se vuelve día o donde el día se vuelve noche es uno de mis favoritos. Me conecta muchísimo desde lo emocional. ¿Quién soy profesionalmente? Psicóloga, coach profesional, coach ontológico, tengo bueno, algunas otras formaciones, pero más allá de mi formación profesional, quien está aquí compartiendo con ustedes, como les digo, es la mujer que además ha tenido unas experiencias importantes desde lo emocional y quienes ya conocen mi historia tal vez escucharán algunas cosas repetidas hoy, quienes no, ahí me irán conociendo. ¿Listo? Entonces, pues nada, quiero comenzar muy rápidamente. A quienes llegaron primero, las recibí con una canción que se llama Está bien sentir. Y, y como les decía, ese es como la frase que engloba lo que quiero que se lleven hoy. Que sepan que está bien sentir, aun cuando a veces lo que sintamos sean emociones no tan cómodas, está bien sentir. Por eso, después de leer sus respuestas en el formulario, el nombre que le puse a este webinar fue Haciendo las paces con las emociones incómodas, porque muchas veces eh, pues aparecen estas emociones y pareciera que aparecen de la nada y no sabemos qué hacer con ellas, cómo transitarlas. Por eso hoy las invito a hacer las paces con las emociones incómodas. Y a quienes están en mi lista de correos, bueno, por ahí les mencioné una noticia y es mi plataforma de correos está migrando a algo mucho mejor, así que he tenido dificultades como para generar los correos masivos, pero quienes pudieron recibir en esta semana un correo mío, les decía,
que iban a ocurrir tres cosas en esta conversación. La primera era que íbamos a hablar de cuál es el error más común al querer controlar las emociones. La segunda es que se iban a llevar una herramienta sencilla y la tercera es que iban a tener como el primer paso para poder aprender a gestionar esas emociones. Así que quiero comenzar con lo primero. Lo primero es, ¿cuál es el error más común cuando queremos controlar nuestras emociones, sobre todo estas emociones con las cuales no nos sentimos tan cómodas? Yo pienso, lo quiero resumir como en una frase y es el error más común que nosotras cometemos o en general hombres y mujeres cometemos cuando estamos sintiendo una emoción incómoda o cuando identificamos que hay una emoción que cuando aparece de manera recurrente para nosotros es incómoda, es querer deshacernos de ella, querer que desaparezca de nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque con las personas que trabajo en los talleres o en consulta particular, es muy frecuente que me digan, es que yo no quisiera volver a sentir este miedo que estoy sintiendo, o yo quisiera eliminar la rabia de mi vida, o no quisiera volver a sentir esta tristeza, o cuando siento frustración, me siento tan mal que yo no quisiera volver a sentir esa emoción. Entonces, cuando nosotros tratamos de deshacernos de ellas, por eso les digo, es uno de los errores más comunes, porque con eso estamos negando nuestra propia esencia humana. Nosotros, como seres humanos, somos, contrario a lo que a veces pensamos, somos seres emocionales que aprendimos a pensar. No somos seres racionales. En realidad, nuestra esencia está más en el mundo emocional. Entonces, cuando queremos desaparecer ciertas emociones, no volver a sentirlas, ahí estamos negando nuestra esencia, nuestra humanidad. Y otra de las formas o otro de los errores comunes que aparecen es cuando queremos ignorarlas. Una es cuando conscientemente queremos eliminarlas de nuestra vida, como deshacernos de ellas. Y el segundo error está en querer ignorarlas. Aparece la tristeza y como que me hago la que aquí no está pasando nada, o aparece el mal humor, el enojo, el disgusto por una situación que me parece injusta, pero la resuelvo, la trato de disimular y sencillamente muestro como si aquí no hubiera pasado nada. Por aquí hay una gran amiga que ha trabajado conmigo en varios de mis programas y le doy todo el crédito a ella porque de ella aprendí un término que me pareció fabuloso cuando ella decía, es que es una prudencia malentendida. Entonces, ¿es cierto, Mariate? Entonces, cuando hablamos de esa prudencia malentendida es porque supongo o me convenzo de que estoy siendo prudente, pero en realidad con eso lo que estoy es ignorando o negando mis emociones porque no me atrevo a enfrentarlas o no me atrevo como a transitarlas de una manera adecuada. ¿Cómo transitarlas de una manera adecuada? Si es en la relación con el otro, a través de una conversación, que muchas veces son conversaciones incómodas, que muchas veces son conversaciones difíciles, conversaciones no tan sencillas de tener, pero que son conversaciones absolutamente necesarias. Entonces, eh, digamos que este era como el punto donde quería arrancar, eh, hablando de cuáles son como esos errores más comunes que aparecen cuando queremos controlar nuestras emociones. Si ustedes están acá, ya en este momento estamos acá 13 personas, es decir, hay 12 mujeres, creo yo, no sé si hay algún hombre, si hay algún hombre, escríbame en el chat y dígame si aquí estoy. Pero ustedes 12 en este momento y quienes vean la grabación después son esas personas que tuvieron como un llamado, ¿sí? Como que sintieron que había algo en la manera como ustedes gestionan las emociones, como se las están viviendo, que tal vez dijeron, creo que esto no está tan cómodo, tan bonito como yo quisiera, y por eso están aquí. Así es que lo primero que quiero hacer es reconocer en ustedes como ese primer paso que están dando, y es saber que hay algo, que hay una manera diferente de hacer las cosas,
y que tal vez puede ser una mejor manera de lo que está haciendo en este momento. Bueno, les decía en el comienzo que en el cuestionario que les dejé, que si alguien más quiere seguirlo respondiendo, está absolutamente libre para seguirlo haciendo. Respondí muchas, encontré muchas respuestas y en esas respuestas hice como el inventario de eran esas emociones que más incomodaban o que más malestar generaban. Y digamos que hay un top 3 de las emociones más incómodas y en este cuestionario las que más se repitieron fueron, en primer lugar, la impaciencia. La impaciencia, hubo varias mujeres que mencionaron, es que pierdo la paciencia, es que me impaciento cuando, es que no soy paciente, de diferentes formas, pero llegaban al punto de la impaciencia y que esa era la emoción más incómoda. La segunda emoción que surgió, que apareció, fue la frustración. ¿Y cuándo aparece la frustración? Cuando yo tengo un plan predeterminado y resulta que el resultado final que aparece es diferente a la expectativa que yo siento. Generalmente inferior, eso es lo que hace que se genere esa sensación de frustración. Ese es el segundo. Y el tercero, el infaltable, y es el enojo. El enojo, no sé manifestar el enojo, no sé transitarlo. Cuando me enojo, digo cosas muy hirientes de las cuales después me arrepiento. Por el enojo he perdido amistades, he perdido relaciones con familiares. Entonces, este fue como el top 3. Pero hubo otras emociones que también aparecieron. Una de ellas, la angustia. Me llamó mucho la atención porque casi nunca había aparecido. Apareció como en 3 respuestas y mencionan específicamente como la sensación permanente de angustia ante la vida. ¿Sí? Es como una sensación. También aparecía la tristeza, que es otra emoción que sí surge con frecuencia y hubo más respuestas. No, no entró en el top 3, pero sí hubo varias respuestas asociadas a la tristeza. También algunas mencionaron el miedo y otras mujeres mencionaron la ansiedad. ¿Sí? Eso fue como la mayoría de las respuestas. ¿Qué tienen en común todas estas emociones? Básicamente lo que tienen en común las emociones que llamamos incómodas o que desde mi mirada yo las menciono como incómodas es que generan una sensación de malestar. Es decir, si nosotros tenemos como un rango, un continuo donde 0 es total malestar y 100 es total bienestar, las emociones que les acabo de mencionar están como del 40 hacia abajo. ¿Sí? Si hablamos de 0 a 100, podríamos decir que están de 40 hacia abajo. Me están llevando a una sensación de incomodidad, de insatisfacción, de sentir que quisiera estar en un lugar diferente, que esta sensación no me gusta, es una sensación desagradable. Eso es lo que tienen en común estas emociones. Pero cuando yo hablo de hacer las paces con las emociones incómodas, quiere decir, desde luego, reconocer que estas emociones me están generando una sensación de malestar, pero también identificar que cada emoción trae un mensaje a mi vida. Cada emoción es una mensajera. Cuando aparece la frustración, cuando aparece el miedo, cuando aparece el enojo, me está queriendo decir algo. Lo que ocurre es que la sensación de incomodidad es tan intensa o la impotencia que yo siento frente a cómo relacionarme con esa emoción es lo que hace que cometa estos 2 errores de los que le hablaba al comienzo. O quiero deshacerme de ella o la ignoro y prefiero no verla y sencillamente hacer de cuenta que no la estoy sintiendo, ¿ok? Entonces, cuando hablo de hacer las paces con las emociones incómodas, quiere decir empezar a verlas de una manera diferente a como hasta este momento las estoy viendo. Quiero que cada una de ustedes en este momento, quiero que tú en este momento identifiques
¿Cuál es esa emoción? Si respondiste el cuestionario, ¿cuál es esa emoción que es más incómoda para ti? Si no lo respondiste, no hay lío con eso. Sencillamente, piensa en este momento cuál es la emoción más incómoda para ti, la que es más difícil de gestionar. Y te vas a dar cuenta que el problema no está en la emoción en sí, sino en lo que esa emoción trae a ti. Es la sensación corporal, mental, de pensamiento hacia donde me acerca esa emoción. Físicamente, muchas veces empezamos a sentir reacciones que no nos gustan con esas emociones. Cuando estoy frustrado, cuando tengo miedo, cuando estoy triste, aparecen dolores físicos, un cansancio aquí en la espalda. Varias mujeres también mencionaban el cansancio. Aparecen problemas digestivos, aparecen problemas en el habla, ¿sí? Dolores de garganta, aparece taquicardia, sudoración. Son sensaciones que no son tan agradables. Entonces nuestro cuerpo empieza a enviarnos esos mensajes y como no me gusta lo que estoy sintiendo, empiezo además a entrar en un bucle de pensamientos que muchas veces me lleva en un remolino descendente. Empiezo a preguntarme por qué me está pasando esto, empiezo a preguntarme qué hice yo para merecer esto, empiezo a, si el enojo es con otra persona, empiezo con el reproche de lo que pasó con esa persona, empiezo con la resignación, si es una sensación de impotencia, pero todos estos pensamientos se van generando en un remolino que lo único que hace es llevarme, aproximarme cada vez más a la sensación de malestar. La buena noticia es que las emociones, contrario a lo que muchas veces pensamos, no nos controlan a nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos la potestad de hacernos cargo de lo que estamos sintiendo. Y algo que a mí me parece aún más maravilloso, y es que nosotros tenemos la posibilidad de elegir cómo nos queremos sentir. Y si me estás escuchando esto por primera vez, tal vez digas, ¿cómo así que yo voy a elegir cómo me quiero sentir si sencillamente cuando alguien me dice algo ya me siento enojada? ¿Cómo voy a elegir cómo sentirme? Claro, la emoción aparece de manera instantánea, pero la emoción dura muy poco tiempo biológicamente. Rápidamente tú puedes moverte hacia un estado emocional diferente o por lo menos hacer algo para que la intensidad de la emoción no sea tan alta, porque muchas veces lo que ocurre con estas emociones incómodas o el verdadero, entre comillas, problema de estas emociones es que la vivimos con una intensidad demasiado alta. Ahí es donde aparece la mayor incomodidad y ahí es donde aparece esa razón de empezar a hacer o a responder o a reaccionar de una forma que después nos trae arrepentimiento o no nos gusta o nos deja incluso más incómodos que al comienzo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos aquí? Ay, hoy estoy como corriendo, pero es que quería aprovechar al máximo el tiempo para poderles dar como la mayor información posible en el tiempo que tengo como designado. Tengo en segundo lugar hablarles un poquito de tres elementos que debemos tener en cuenta para hacer las paces con las emociones incómodas. Y he elegido estos tres elementos porque he venido estudiando, o sea, esto no surge solamente de mi formación como psicóloga o mi formación como coach, surge también de mi propia vivencia personal con las emociones. Quienes son nuevos aquí van a conocer por primera vez esta historia, quienes ya me conocen se la deben saber de memoria y es el tema de cuándo llegué yo al trabajo con las emociones y fue en la época de la pandemia. En ese momento, se las voy a resumir, en ese momento en el que me encuentro encerrada en un apartamento con una preadolescente, un adolescente y un marido y empiezo yo como a enloquecerme porque yo valoro muchísimo los momentos de soledad
que yo elijo. A mí me encanta estar sola, me encanta escuchar el silencio, me encanta poder estar en silencio y escuchar el canto de los pájaros, escuchar la brisa, poder, como les decía, acostarme en una hamaca y ver desde mi balcón el atardecer. Pero esos momentos de intimidad para mí son tan valiosos que cuando me encuentro encerrada con tres personas más, dos de ellas en la época de preadolescencia y adolescencia, pues Dios mío, empecé a encontrar una versión de mí que no me gustó para nada, que no me gustó para nada porque empecé a chocar, empecé a reaccionar, empecé a tener altibajos emocionales y además empieza a aparecer el reproche y la culpa y el señalamiento de, ¿cómo así? A ver, tú no eres psicóloga, tú no haces escuelas para padres, tú no enseñas sobre esto, ¿cómo es que estás sintiendo todo esto? Para no hacer largo el cuento, ese fue el inicio, año 2020, en el que empecé a acercarme al mundo de las emociones y empecé a aprender a estudiar, a observarme, principalmente a observar qué ocurría en mí, a observar qué sentía, a observar qué decía mi cuerpo, a observar mis pensamientos, que es una de las formas más mágicas para poder trabajar el tema emocional, el tema de gestión y tránsito de las emociones. Empezar a observar cuál es el pensamiento que acompaña cierta emoción. Todas las emociones están acompañadas de un pensamiento previo, instantáneo, son milésimas de segundo, pero siempre hay un pensamiento que atraviesa y acompaña la emoción y de pensamientos recurrentes que la sostienen después de que el evento pasa. Voy a ponerles un ejemplo y el ejemplo siempre me sale más fácilmente con la emoción del enojo porque todos la tenemos mucho más disponible cuando hay una situación con la que no estoy de acuerdo, es una emoción que me enoja, es una emoción eh, que me genera esa inconformidad o tal vez es una sensación de injusticia y eso despierta en mí el enojo, aparece un primer pensamiento que si es con mi hijo adolescente puede ser como que se está creyendo este muchacho, cómo es posible que me hable de esa manera. Si es con mi jefe, puede ser algo parecido, pero si le acabo de entregar el informe que me pidió, cómo me viene a cambiar ahora las condiciones, siempre hay un pensamiento que es el que alimenta y permite que surja esa emoción, pero no se queda allí. Como les decía, la emoción biológicamente dura muy poquito, pero después de eso, y cada una de ustedes, respóndame aquí rápidamente en el chat si les ha pasado o no, que después de estar en una sensación, en una situación que me genera el enojo, yo no permito que me pase inmediatamente, sino que sigo en un bucle y me llevo esa sensación y me llevo esa situación y me llevo a esa persona y me llevo eso que acaba de pasar y dejo que me acompañe todo el día, a veces dejo que me acompañe una semana, pero soy yo la que sigo y sigo y sigo allí. Entonces les decía, en el momento en que yo empiezo a observar mis pensamientos, empiezo a darme cuenta qué es lo que hace, por aquí me están diciendo, sí, así es, ¿cierto? Sí, así es. Y nos pasa a todo el mundo, ¿sí? Porque es absolutamente humano. Pero ahí es donde yo te digo, tú te puedes hacer cargo y tú puedes elegir cómo sentirte. Cuando tú, y eso, ¿de dónde surge? Porque así ha sido la crianza. Porque además las series y sobre todo las telenovelas que muchas mujeres tienden a ver, qué es lo que nos recalca. Entonces aparece la infidelidad y viene ahí todo el engranaje, todo el reproche, todo el pensamiento, toda la venganza. Y eso es lo que hemos aprendido. Son patrones culturales y patrones de crianza que hemos aprendido, pero se pueden cambiar. Quienes no llegaron al comienzo, no alcanzaron a escuchar una canción que les coloqué, que se las voy a compartir ahora en el grupo,
que dice está bien sentir, ¿sí? Y yo repito, está bien sentir. Lo que no está tan bien es resentir y resentir y resentir. Por eso se llama resentimiento, porque el resentimiento es cuando yo vuelvo y siento, vuelvo y siento, vuelvo y siento, sobre todo esa emoción incómoda. ¿Y cómo vuelvo y la siento? Porque la alimento con un pensamiento que me lleva además a justificarme y a justificarme desde el víctima y a acusar al otro, a decir que el otro no tenía la razón y a decir que yo soy una pobre víctima de esta situación. Si yo elijo seguir en ese bucle, ahí es donde aparece el yo no puedo controlar mis emociones, yo no sé manejar mis emociones. Pero les decía, la buena noticia es que puedes entrenarte, es que puedes aprender a hacerlo. ¿Ok? Les decía que les iba a compartir tres elementos para hacer las paces con las emociones incómodas. Y el primer elemento que les quiero compartir es la conciencia. Y en este momento que estamos 14 personas en esta reunión, quienes llegaron aquí ya tienen esa conciencia. La conciencia no es echarse culpas, la conciencia no es reprocharse, no. La conciencia tiene que ver con saber que hay algo en la manera como yo manejo mis emociones que podría estar mejor de lo que está en este momento. Eso es la conciencia, ¿sí? Y si tú estás aquí, clarísimamente hay esa conciencia en cualquiera de las emociones que hayas elegido, frente al miedo, frente a la frustración, frente al enojo, frente a la ansiedad, frente a la angustia. Siento que lo que pasa en mí con esa emoción no es tan bonito y tal vez me encantaría conocer una manera diferente de poder transitar esta emoción. Entonces, ya chequeado el primer paso, la conciencia con respecto a esa emoción. Pero la conciencia, ojo, porque la conciencia no es solamente ese clic que todas ustedes ya hicieron. La conciencia tiene que ver también con el pasado, con el ahora y con el futuro. ¿De qué manera? Cuando yo hablo que tener conciencia del pasado es que muchas veces, y ojo porque aquí hay varias mujeres y no me van a dejar mentir que han trabajado conmigo programas como De la ira a la calma o programas como Un viaje al encuentro de tus emociones. Y en estos dos programas nos hemos dado cuenta cómo muchas veces lo que yo estoy sintiendo por algo que alguien me hizo no tiene que ver con esa persona que tengo al frente. Muchas veces el enojo que estoy sintiendo porque mi jefe me dijo, me habló de determinada forma, o mi pareja se expresó o me hizo un reclamo de determinada forma, no tiene que ver con esta persona que tengo al frente, con mi jefe o con mi pareja o con mi hijo o con quien sea. Tiene que ver con algo que yo traigo de mi pasado que no he logrado sanar. Entonces, esta persona que aparece aquí es ese mensajero que la vida me está trayendo para mostrarme que hay algo que me falta, que hay algo que necesito sanar en mi pasado. Porque en la relación con mi padre es muy frecuente, con papá o con mamá es muy frecuente que aparezca eso, porque cuando niños o cuando niñas recibimos una frase, un señalamiento, algo que me incomodó, algo que mi papá hizo o dejó de hacer, algo que mi mamá hizo o dejó de hacer o no me defendió, y ahí se creó una herida y ahí se creó algo que después yo me enfrento o no me enfrento, yo me encuentro con una persona que me refleja algo parecido
y me despierta una emoción. Entonces, ojo porque comprender el mundo emocional a veces no es tan sencillo como mirar lo que me está pasando ahora, sino que a veces tengo que volver al pasado, volver a mirar hacia atrás, ¿ok? También aparecen comportamientos que son en respuesta a lo que me ocurrió en el pasado. Entonces puedo empezar a tener ciertos comportamientos que son aprendidos. Algo que me ocurrió, eh, eso ni siquiera fue en pandemia, fue antes, ojo, fue antes. Y es alguna vez con mi hijo mayor. Mi hijo mayor tendría en ese momento, yo creo que unos 5 años, y hizo algo que ni siquiera me acuerdo, eh, cualquier pilatuna, cualquier travesura que hace un niño de 5 años. Y me he visto yo yéndome a corregir y a castigar a mi hijo físicamente de la misma manera como mi mamá lo hizo conmigo. Y cuando yo me descubro en eso, o sea, fue revelador, fue como, uy, ¿qué pasó? O sea, me vi en un espejo y me di cuenta que yo estaba repitiendo un comportamiento sencillamente aprendido y lo estaba sacando de manera automática, wow, que no era mío, algo que yo había traído por crianza en la crianza que había recibido de mi mamá, ¿ok? Entonces también a veces hay reacciones instantáneas en situaciones que sencillamente aparecen como vimos en un pasado que alguien reaccionaba frente a situaciones similares. Y eso hay que empezar a mirarlo. Y de eso también hay que hacer conciencia. ¿Ok? Y cuando hablo también del pasado, entonces estoy hablando de tres cosas. Uno, de posibles heridas que se hayan creado. Dos, de comportamientos que estoy repitiendo de manera inconsciente y que no son míos, sencillamente son aprendidos. Y tres, también pueden aparecer muchas creencias asociadas a ciertas emociones. ¿Listo? Entonces hay creencias como para los hombres muy, muy fuerte, llorar es de débiles, las emociones son cosa de mujeres y para nosotras las mujeres también nos validan muchas emociones, pero también nos frenan en la expresión de muchas otras o nos desdibujan con el tema de que somos muy sensibles, ¿sí? También hay emociones, yo aprendí, por ejemplo, en mi crianza, que el enojo no se expresaba. ¿Cómo me di cuenta de eso? Después de mucho trabajo personal, después de hacer muchos entrenamientos, después de hacer mucha lectura, mucho aprendizaje, mucha investigación, mucha observación, encontré que una creencia que yo había incorporado era el enojo no se puede expresar. No puedes hablar cuando estás enojada, no puedes decir que estás enojada. ¿Cómo lo aprendí? Porque mi mamá, después de que teníamos una discusión, o no, ni siquiera era una discusión, porque yo era muy chiquitica y en mi época, estoy hablando de hace 50 años, eh, uno ni siquiera tenía el derecho de conversar con su mamá o de refutarle a la mamá. Sencillamente pasaba algo, venía el castigo, la palmada, bueno, la corrección, como fuera, y mi mamá, después de, sí, a veces recibí palmaditas de mi mamá y después de eso me decía, y no vaya a llorar. Y es que está muy enojadita, cambie esa cara. Era una de las cosas que me decía. Entonces, el cambie esa cara es como, no puedo decir que estoy enojada, no puedo decir que estoy triste, ¿sí? Una expresión muy común en mi generación, en la crianza que nos daban los papás, era, o por lo menos en Colombia, no sé si en otros países, y acá me pueden colocar en el chat si en otros países también pasaba eso, por aquí hay. eh, Era como después de que castigaban al niño físicamente, si el niño se ponía a llorar era no llore, no lloro si quiere, ahí sí le doy más duro para que llore por algo, ¿sí? O, eh, o igual,
si no le habían hecho como el castigo desde lo físico, entonces deje de llorar o si no, si quiere le pego para que llore por algo. Entonces, este tipo de comportamientos y de patrones de crianza que tenemos desde nuestro pasado es súper valioso empezar a encontrarlo y a descubrirlo. Porque cuando descubrimos eso, yo me doy cuenta que, claro, yo aprendí a silenciar mis emociones. Eh, Aquí me dicen, en mi familia de origen la tristeza no se demostraba y menos con lágrimas. Cada una de ustedes haga el ejercicio. O sea, esto es mucho más bonito hacerlo en grupo y esto es más bonito hacerlo acompañado y dirigido. Pero si quieres, comienza a hacerlo sola y empieza a identificar qué decían en tu familia con relación a las emociones. ¿Cuáles eran las frases que tú escuchabas en relación a las emociones? ¿En tu familia se podía expresar o no se podía expresar el enojo? ¿Tenías permiso para manifestar el miedo, por ejemplo, la tristeza? Este tipo de preguntas te lleva a un nivel de conciencia diferente y es un primer paso para empezar a gestionar y para hacer las paces con esas emociones incómodas. ¿Ok? Entonces, les decía, primer paso, primer elemento, wow, llora cuando me muera, era la frase. Fíjate, Mariluz, muchas gracias por tu vulnerabilidad y por comentarlo acá. Y qué lindo que compartieran otras personas esas frases que están llegando, porque seguramente están llegando a tu mente y a tu corazón, frases que escuchaste cuando niña asociadas a ciertas emociones. ¿Ok? Entonces les decía, el primer paso es la conciencia. Si tú estás acá, es porque tienes esa conciencia. María Laura nos está diciendo otra frase, si tenías miedo, eras cobarde. ¿Ok? Fíjense cómo en este momento es tan importante validar el miedo. Yo digo que soy una absoluta defensora del miedo. Es una de mis emociones favoritas. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción absolutamente adaptativa. Es la emoción que te cuida por esencia. Cuando tenemos miedo es cuando somos capaces de prever una posible amenaza, de prever un posible peligro. Y cuando te dicen que si tienes miedo eres cobarde, imagínate todo lo que te están invalidando. Cómo en este momento tú puedes comenzar a validar esa emoción tan valiosa que es el miedo. Cómo puedes hacer las paces con ella. ¿Ok? Entonces, la conciencia que ya tú la tienes por estar acá, pero tiene tres elementos. Una, el pasado. Frente al pasado hemos hablado de las heridas, de esos comportamientos que surgen de manera inconsciente y de algunas creencias que pueden estar asociadas a partir de lo que escuchamos cuando niños o cuando niñas asociado a las emociones. El permiso que te dieron a ti de expresar o no expresar una emoción es el que se impregna, el que queda allí como instalado, absolutamente arraigado como una creencia. Y cuando eres adulto o adulta, esa creencia aparece. Y eso se asocia a un pensamiento y a un comportamiento que tú, sin darte cuenta por qué, empiezas a generar a través de, frente a alguna emoción en particular. Conciencia del pasado, estas tres cosas. Conciencia del presente es empezar a observar cuáles son las acciones que tú tienes cuando aparece una emoción incómoda. Si estás cometiendo alguno de los dos errores que les mencioné al comienzo, tratar de desaparecer esa emoción o ignorarla, o si al contrario estás permitiéndote de una manera absolutamente impulsiva e instintiva reaccionar hacia esa emoción. Esa es la conciencia del presente, empezar a observar qué acciones tomas tú cuando aparece cierta emoción. Por aquí nos dice María T, me ha tocado resignificar el concepto del miedo ya que me tiende a paralizar. Claro, cuando yo siento que el miedo me paraliza es porque he aprendido que es muy malo sentir miedo, ¿cierto? Entonces te paraliza. Eso o al contrario,
el miedo quiere decir que hay una gran amenaza, entonces no actúes. Es la otra forma de que como el miedo empieza a cobrar significado en nuestra vida. ¿Ok? En el presente, cuando me doy cuenta de las acciones que estoy realizando cuando aparece una emoción, ahí estoy tomando esa conciencia. Otra de las formas de tomar conciencia en el presente es darme cuenta de las consecuencias de mis actos, porque ojo, hay algo que no les había mencionado, lo que es supremamente importante y es cuando yo quiero transitar una emoción, no solamente tengo que pensar en mí. Hay un concepto súper importante que lo desarrollo muchísimo en el libro que estoy acabando de escribir. No les había hablado de eso, se los mencionaré con más detalle al final de esta conversación, pero estoy escribiendo el libro Un viaje al encuentro de tus emociones y allí yo planteo eso. Muchísimas veces cuando estamos en ese nivel de conciencia del presente, el observar la manera como yo actúo no es tan sencilla, no es tan fácil. Sencillamente actuamos de manera instintiva, pero también tengo que darme cuenta, les decía, el concepto del que les hablaba es el concepto de bienestar compartido. Actúo porque así me siento bien, actúo porque así soy yo y al que le gustó bien, y yo siento que así estoy gestionando mi emoción. No, no. Gestionar la emoción no es dejarla salir como salga, no es expresarla a costa de una amistad, a costa de una relación. Cuando yo la estoy expresando, no solo puedo pensar en mí, tengo que pensar en el bienestar compartido. Eso es responsabilidad emocional. ¿Ok? Entonces, en el presente, esa conciencia tiene que ver con las acciones, con las consecuencias de esas acciones. Si definitivamente hay una acción que me lleva al arrepentimiento, eso tiene que cambiar. Y ese es otro de los niveles de conciencia. Les preguntaba en el cuestionario, ¿qué he perdido por la manera como reacciono o por la forma como gestiono mis emociones? La lista es muy larga. Resumido, he perdido paz interior. Y creo que aunque no muchas respondieron que han perdido paz, dos, tres personas lo mencionaron, creo que es una de las cosas que más se pierde cuando no sabemos gestionar nuestras emociones. No tenemos paz interior cuando estamos en conflicto emocional. Es de las cosas que más se pierde. Perdemos tiempo, me decían varias personas, muchas me dijeron que han perdido amistades, que han perdido relaciones con familiares, fueron las respuestas más frecuentes. Muchas personas también respondieron que han perdido salud por la manera como gestionan sus emociones y eso daría para un webinar completo cómo nuestras emociones afectan nuestro estado de salud. Pero resumiendo, ¿qué has perdido por no saber gestionar adecuadamente tus emociones? Paz interior, tiempo, amistades, relaciones con familia, salud, negocios. Me dijeron un par de personas, ha perdido negocios por no saber gestionar sus emociones. Y una respuesta que me llegó al corazón y que me parece que es muy importante que nos demos cuenta si también sería mi respuesta. Una mujer me respondió, me he perdido a mí misma. Aquí está María Laura respondiendo de una manera similar. Me he perdido a mí misma por no saber gestionar las emociones. Este es el nivel de conciencia al que yo las estoy invitando, a que tomemos conciencia de nuestro pasado, de nuestro presente y también conciencia de nuestro futuro. Elisa nos dice, yo también me he perdido a mí misma por no saber gestionar mis emociones. Creo que muchas podríamos escribir en el chat, yo también me he perdido a mí misma por no saber gestionar mis emociones. Y en el futuro, conciencia de futuro. Y es
algo diferente tiene que pasar, algo diferente que yo quiero que pase, muy diferente a lo que está pasando en este momento. Tener esa conciencia de que si yo aprendo una manera diferente de gestionar mis emociones, va a haber un futuro diferente. Tomar conciencia de que puedo tener una vida más feliz, tener una vida más tranquila, tener mejores relaciones con mi familia, con mis amigos, con mis hijos, con mi pareja, si aprendo a gestionar en mí. Alguna vez le escuché a Stanislao Bakrash, que es un biólogo argentino que trabaja mucho el tema de las emociones, tiene varios libros hermosísimos, y él decía, es dejar de echarle la culpa a los demás y empezar a preguntarte qué puedo comenzar a hacer diferente. Me parece una frase maravillosa. Y esa es una de las invitaciones de toma de conciencia hacia el futuro. Me extendí muchísimo en este primer punto de los tres elementos para hacer las paces con las emociones incómodas, que es la conciencia, pero quiero hacer un resumen. Es conciencia hacia el pasado, conciencia de mis heridas, conciencia de los comportamientos que realizo de manera inconsciente y que tal vez no son míos, y conciencia de mis creencias. Conciencia del presente, cuáles son mis comportamientos, cuáles son las consecuencias de ese comportamiento, y si esas acciones no me están llevando a una satisfacción, es porque no estoy cuidando el bienestar compartido y termino arrepintiéndome. Y conciencia del futuro, que es tomar conciencia de que en el futuro yo puedo ser una mujer más feliz, más tranquila, tener mejores relaciones si aprendo a gestionar mis emociones. Ese es el primer punto, que es ser consciente de que existe algo con lo que no estoy a gusto en el tema emocional. El segundo punto es querer cambiar. Y ojo que hay una gran diferencia entre ser consciente y querer cambiar. Yo puedo ser consciente de que el cigarrillo es dañino para la salud, pero soy una fumadora empedernida, no es mi caso, no es mi caso, pero soy una fumadora o un fumador empedernido y tengo el argumento de que uno de algo se tiene que morir y no quiero dejar el cigarrillo. Yo puedo tener la conciencia de que estoy en una relación de pareja tóxica y decir, bueno, pero al fin y al cabo me da los gustos que yo quiero, mejor malo conocido que bueno por conocer, y entonces no quiero cambiar. Entonces, una cosa es tener la conciencia y otra muy diferente es tener la certeza de que quiero cambiar. Hay personas que en el tema emocional dicen, yo soy así, así me tienen que querer, eh, no tengo por qué cambiar, eso cambiaría mi esencia, y entonces yo hablo golpeado, porque así en Colombia decimos hablo golpeado, cuando una persona habla de una manera muy fuerte, muy firme, pero ya llegando a la agresividad. Entonces esta es mi manera de hablar, y al que le gustó bien y al que no, no. Ahí yo no estoy cuidando el bienestar compartido. Entonces, un segundo punto para poder hacer las paces con esas emociones incómodas no es solo la conciencia, sino también el deseo, el querer cambiar. Y el tercer elemento, que es pues casi que la consecuencia inevitable, es el tomar acción, ¿sí? Tú puedes tomar conciencia y ustedes pueden salir de acá diciendo, uy, sí, todo lo que dijo Blanca tiene razón. Hay personas que vienen a este tipo de reuniones para poder después echarle vainazos, decimos en Colombia, o indirectas a su pareja, a su papá, a su hijo, y decir, usted era el que debía haber estado ahí para que aprenda, porque mire, es que lo que dijo Blanca es que usted y usted y usted, y seguimos mirando en el otro. Tomar acción quiere decir hacerme cargo y hacerme responsable y decir, voy a hacer algo diferente. Hoy quise con toda esta conversación dejar una inquietud.
sembrar una semilla. Por eso hice tanto énfasis en el tema de conciencia, porque creo que algo súper importante es esa toma de conciencia. Eh, Varias personas en esta, no, varias, muchas no, varias personas, como dos, tres, no recuerdo en este momento cuántas, me escribieron aquí porque yo preguntaba, ¿alguna vez has tomado un curso o has comprado algo para aprender a gestionar tus emociones? La mayoría me dijo que no, algunas dijeron que sí. De las que dijeron que sí, me llamó la atención, sí, dos mujeres. Una ha hecho conmigo un viaje al encuentro de tus emociones, que es uno de mis programas, y la otra persona me decía, yo hice contigo el programa de la ira a la calma, pero, y ambas mencionaban, pero no he puesto en práctica lo que aprendí contigo, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que ponerlo en práctica. O sea, una cosa es recibir el entrenamiento, pero si yo aprendo a manejar y después no vuelvo a coger un carro, pues sencillamente ese aprendizaje se pierde. O aprendo a hacer una torta y después no lo pongo en práctica, pues lo mismo. Esto yo siempre he dicho, aprender a gestionar las emociones es como, casi como adelgazar, como eliminar los gorditos de la barriga, ¿sí? O sea, necesitas entrenarte y entrenarte y entrenarte y entrenarte no es solo aprender a hacer los ejercicios. Yo creo que todos nos sabemos de memoria cómo hacer abdominales, pero el tener la conciencia y el tener el conocimiento e incluso el querer cambiar y el querer adelgazar no me va a hacer adelgazar. Lo único que me hace adelgazar es poner en práctica diariamente esto que he aprendido. Y también no es algo que haya que hacerlo solo cuando tengo la discusión, porque hay gente que cree que aprender a gestionar las emociones es, ah, claro, entonces cuando yo tenga una discusión voy a aprender a, no, el tema de conciencia hay que trabajarlo de manera recurrente, de manera permanente, todos los días estar atento, atenta a observar nuestros pensamientos, a observar lo que digo. Nuestro lenguaje verbal a veces es muy agresivo, muy ofensivo hacia el otro, hacia mí. Y eso también tiene que ver con cómo gestionar las emociones. ¿Dónde pueden aprender ustedes esto? Tengo dos programas a disposición. Este año no ha salido una versión de un viaje al encuentro de tus emociones. Tengo planes de sacar un grupo para noviembre, pero yo les decía en el video y en la invitación de esta sesión, he tenido un año muy bendecido. He tenido un año muy bendecido y he estado en muchos proyectos que aún no he terminado, que me ha tenido muy ocupada. Entonces, por eso no he dado prioridad a mis infoproductos, pero si veo el interés, sale un producto, sale una versión del programa, una edición especial en el mes de noviembre. Estén atentas, si quieren trabajar conmigo, maravilloso que se puedan sumar a ese espacio. Es un viaje muy, muy lindo. Es un viaje al encuentro de tus emociones. Es un programa de 4 semanas. Realmente son 3 semanas en plataforma, una semana más de acompañamiento conmigo. Siempre están ahí, están en un grupo de WhatsApp donde yo estoy compartiendo, 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 animando. Está diseñado como un viaje, pero bueno, este como que no es el espacio para hablar de eso. Aquí solo quería compartirles lo que ha sido para mí grandes de mis aprendizajes. Se me queda mucho tema, mucho, mucho tema por compartirles. ¿Se puede cambiar la forma como gestionamos nuestras emociones? Sí. ¿Podemos dejar de ser víctimas de nuestras emociones? Sí. ¿Podemos hacernos cargo de nuestras emociones? Sí. ¿Podemos elegir el estado emocional en el que nos queremos, como nos queremos sentir? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Con recursos, con entrenamiento, con formas de pensar, cambiando nuestras creencias, cambiando nuestras acciones. Eso hace parte del entrenamiento. Otro de los proyectos que me tiene muy, muy, muy feliz y muy ocupada es el libro, como les digo. Estén muy atentas porque mi cumpleaños es el 12 de diciembre y el 12 de diciembre a las 12:12 hora de Colombia ya está programado un Zoom
no voy a tener el libro físico, ya hice las paces con eso. Apareció la emoción hermosa de la frustración porque yo quería tener acá mi libro físico el 12 de diciembre. Ya hice las paces con eso porque he estado priorizando otros proyectos y eso me ha dejado menos tiempo. Claro, Norita, el libro es un viaje al encuentro de tus emociones. Es el libro que retoma el modelo Acoge, que es el modelo del que hoy no les alcancé a hablar, pero es el modelo sobre el que yo diseñé para gestionar nuestras emociones. Y como les digo, yo lo quiero, claro que sí, ustedes están súper invitadas, así es que agéndense el 12 de diciembre a las 12:12 hora de Colombia, al mediodía. Estaré aquí celebrando mi cumpleaños diciendo, ya el libro está, espero que en ese momento esté en momento de edición. Ahorita muy pronto empezará todo el tema de revisión de estilo, etcétera, pero esté en el punto en el que esté el 12 de diciembre yo abro Zoom y les cuento en qué va el libro. Ay, esa es la primicia, ahí les cuento. Entonces, pues dando prioridad a eso, aún no estoy segura si en noviembre sale un viaje al encuentro de tus emociones el programa, pero si sale serán las primeras invitadas. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Si tienen preguntas, como les digo, voy a abrir un espacio, un Google Forms que lo estarán recibiendo entre mañana y hoy es martes, entre mañana y el jueves, eh, para que coloquen allí todas las preguntas, porque mi promesa para ustedes es, voy a abrir dos espacios más gratuitos. Hoy solamente hablé yo, los próximos espero que sean un poquito más conversados, que serán espacios para preguntas y respuestas y un espacio adicional también para redondear otros temas asociados a las emociones. Por aquí me está diciendo Alejandra, quiero leerlas en el chat. Muchas gracias por este valioso momento. Tú, como siempre, serás un regalo. Ay, tan linda, Alejandra. Tú tan amorosa como siempre. Gracias, mucho valor hoy. Gracias a ti, María Laura. Encantada de verlas. Súper buenísimo. Gracias, como siempre, Blanquita. Gracias, gracias, gracias. Un espacio muy especial, muy linda y profunda la charla. Gracias a todas ustedes. Pueden volverla a ver. Yo cuando esté lista la grabación se las comparto. Esta va a estar en mi canal de YouTube. Y cuando se las comparte, cuando la vuelvan a ver o ahorita si se quedan pensando y tienen preguntas, empiecen a escribirlas porque lo que quiero es responder todas las preguntas que ustedes tengan. Abracito para ustedes y ojalá tenga la posibilidad de, así como tengo varias personas acá que han realizado mis programas con otras, qué lindo que se puedan sumar a estos espacios y súper, súper bienvenidos. Un abrazo, abrazo para todas, bendiciones, voy a parar la grabación